Tu madre ha muerto. ¿De qué sirve llorar? ¿Acaso va a volver a la vida? Date prisa y prepara la comida. Mis amigos no tardarán en llegar. Esas fueron las primeras palabras que me dirigió mi marido. Habían pasado exactamente 2 horas desde que había vuelto a casa tras el entierro de mi madre. Mi marido me obligó a cocinar para su fiesta el mismo día que ella había sido sepultada. Todo parecía una pesadilla sin fin, hasta que un hombre apareció y le dijo a mi marido: «Toda la gente de este mundillo sabe perfectamente quién era tu suegra. Todos menos tú». Después de esa noche, todo cambió para siempre. El sonido del motor del coche, al apagarse, resonó con una agudeza antinatural en el silencio del frío garaje. El sol de la tarde caía a plomo, como si se burlara del cielo gris que cubría mi corazón. Hacía apenas 2 horas. Había dejado atrás el cementerio parque donde el cuerpo frío de mi madre, la señora Ana Torres, mi única familia, se había hecho uno con la húmeda tierra rojiza. El aroma de los crisantemos y el olor a tierra mojada parecían persistir en mis fosas nasales, mezclándose con el sabor salado de las lágrimas secas en mis mejillas. Salí del coche con pasos pesados, como si llevara grilletes en los tobillos. Lo único que deseaba era entrar en mi habitación, cerrar la puerta con llave y abrazar la almohada que ella me había dejado, para poder soltar el resto de las lágrimas que oprimían mi pecho. Pero antes de que mi mano pudiera tocar el pomo de la puerta principal, la voz impaciente de mi marido, Mateo, rompió el silencio. Mateo fruncía el ceño, mirando de reojo su caro reloj de pulsera. No parecía un hombre que acabara de perder a su suegra. No había ni rastro de dolor en su rostro. Al contrario, sus ojos brillaban con una extraña mezcla de excitación e inquietud. Se apresuró a abrir el maletero del coche y sacó varias bolsas grandes de la compra que no sabía cuándo había adquirido. Yo me quedé inmóvil en la terraza, mirando sin ver las macetas con las orquídeas favoritas de mi madre, que empezaban a marchitarse por no haber sido regadas desde la mañana. Mateo dejó caer las bolsas bruscamente en el suelo de la terraza, y el estruendo hizo que me doliera aún más la cabeza. Me lanzó una mirada afilada, como si me instara a moverme y a borrar esa expresión de tristeza de mi cara. Intenté ignorar su fría actitud y entrar para descansar. Mi cuerpo estaba agotado. No solo estaba exhausta físicamente por haber velado el cuerpo de mi madre desde la noche anterior, sino que mi alma estaba hecha pedazos. Sin embargo, mis pasos se detuvieron cuando Mateo me agarró del brazo con fuerza. Me obligó a girarme y a mirarlo. Su mirada era fría y exigente. Me dijo que no podía descansar ahora. En 2 horas llegarían a casa invitados importantes de su empresa. Me recordó que hoy era el día de la fiesta para celebrar su tan esperado ascenso, y que ya había invitado a todo su equipo, incluido el director del departamento, a una cena en nuestra casa. Al oír sus palabras, mis ojos se abrieron de par en par. Me quedé sin habla. No podía creer que mi marido pudiera ser tan cruel. ¿Cómo podía pensar en fiestas y celebraciones cuando la tierra que cubría la tumba de mi madre aún estaba fresca? Con una voz ronca y entrecortada, me negué a su petición. Le supliqué que cancelara el evento o, al menos, que lo trasladara a otro lugar. Le dije que esta casa estaba de luto, que no podía soportar el sonido de las risas y la música alta mientras mi corazón lloraba. Apelé a su conciencia, intentando recordarle la bondad de mi madre en vida, cómo siempre lo había apoyado en los momentos difíciles, y cómo siempre nos daba parte de su modesta pensión para ayudarnos. Pero mis palabras solo sirvieron para desatar su ira. Su rostro se enrojeció. La presión de su mano en mi brazo se intensificó hasta el punto de que sentí que mis huesos se quebrarían. Allí, en la terraza de nuestra casa, me gritó con una voz tan alta que los vecinos podrían haberlo oído. Las palabras que salieron de su boca fueron como puñales que hurgaban en mi herida abierta. Gritó que mi madre ya estaba muerta, que de nada servía seguir llorando. Dijo en voz alta una frase que nunca olvidaré en mi vida, que llorar no la traería de vuelta. Me ordenó que me pusiera a servir a sus invitados inmediatamente, que preparara la mejor comida y que no los decepcionara con mi cara de funeral. Mateo me empujó, y yo retrocedí tambaleándome, casi cayendo contra la pared. Me arrojó las bolsas de la compra, que contenían carne cruda, verduras, especias y varias botellas de vino. Parte del contenido se derramó: pollo, verduras, condimentos y varias botellas de bebidas. Me dio un ultimátum. En 2 horas, quería que todo rastro de luto hubiera desaparecido de la casa, que la mesa estuviera llena de manjares y que yo estuviera presentable para recibir a los invitados. Dicho esto, entró en el baño silbando, dejándome derrumbada en el suelo de la terraza, llorando de nuevo sin control. Con manos temblorosas, empecé a recoger los ingredientes uno por uno. Quería huir de esa casa, irme lo más lejos posible. Pero las últimas palabras de mi madre resonaban en mis oídos.
Siempre me había dicho que fuera una esposa abnegada, que mantuviera la paz en el hogar. Siempre creyó que Mateo era un buen hombre, que solo estaba pasando por un mal momento. Para honrar su memoria, me obligué a ponerme en pie. Llevé todas las bolsas a la cocina. Esta cocina era el lugar favorito de mi madre. En aquel rincón, solía sentarse a limpiar cebolletas mientras me contaba historias de su juventud. Ahora, la cocina se sentía terriblemente silenciosa y fría. Empecé a trabajar como un robot sin alma. Lavé las patatas con agua fría, un frío que me calaba hasta los huesos. Mis pensamientos volaron al momento en que había lavado el cuerpo de mi madre esa misma mañana. Su piel fría, su rostro en paz. Mis lágrimas cayeron en el agua con la que lavaba las verduras. Me sequé la cara bruscamente con la manga. Intenté detener las lágrimas, pero fue inútil. Cuanto más intentaba contenerlas, con más fuerza brotaban. Empecé a picar cebollas y pimientos. El olor picante de las especias me irritaba aún más los ojos, pero ese escozor no era nada comparado con el dolor de mi pecho. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar era como una cuenta atrás hacia la fiesta infernal que estaba a punto de comenzar. Una vez que la cocina estuvo en marcha, me dirigí al salón. Mateo quería que el espacio pareciera amplio y lujoso. Mientras él se pavoneaba frente al espejo del dormitorio, yo tuve que mover los pesados sofás sola. Barrí el suelo, que ya estaba limpio, pero Mateo insistió en que todavía había polvo. Fregué el suelo con un dolor de espalda que me partía en dos. Cada vez que mi mirada se cruzaba con la fotografía de mi madre colgada en la pared del salón, mi corazón se rompía un poco más. Mateo me había ordenado que la quitara, diciendo que arruinaba el ambiente festivo, pero me negué con una mirada desafiante. Fue mi único acto de resistencia. Finalmente, con un largo gruñido, me permitió dejarla en su sitio. El tiempo pasaba, rápido y cruel. El olor de la comida comenzó a llenar la casa. Estaba cocinando un estofado de ternera, gambas al ajillo y una gran tortilla de patatas. Platos que se servirían en una fiesta o en un día de celebración, no en un banquete sobre el dolor. El sudor frío me corría por las sienes. Mi ropa estaba empapada de sudor y del agua de fregar los platos. Coloqué con esmero los platos de cerámica en la larga mesa del comedor. Esos platos habían sido un regalo de bodas de mi madre. Recordaba sus manos arrugadas acariciándolos mientras me los entregaba. Ahora, serían utilizados por personas a las que no les importaba su muerte. Mateo salió de la habitación, elegantemente vestido y oliendo a una fuerte colonia. Parecía seguro y arrogante. Inspeccionó mi trabajo como un capataz despiadado. Probó un poco de la salsa del estofado y asintió con la cabeza, sin una sola palabra de agradecimiento. En su lugar, señaló mi aspecto desaliñado. Me regañó de nuevo, diciéndome que me diera una ducha y me cambiara de ropa rápidamente. No quería que sus amigos vieran a su esposa con aspecto de sirvienta desdichada. Hizo hincapié en que debía sonreír, ser amable y atender cualquier petición de los invitados. Dijo que no quería ver ni una sola queja ni una sola lágrima cuando llegaran. Me arrastré hasta el baño. Bajo el chorro de la ducha, lloré amargamente. El sonido del agua ahogó mis sollozos de angustia. Me froté el cuerpo con fuerza, como si intentara borrar los restos de la pena que se me habían adherido. Pero la pena no estaba en mi piel, sino en mi sangre y en mi aliento. Después de la ducha, me puse un vestido sencillo y sobrio. No me maquillé, pues no tenía cosméticos que pudieran ocultar mis ojos hinchados. Me miré en el espejo. Un rostro pálido, ojos sin vida rodeados de ojeras oscuras. Era el rostro de una hija que había perdido a su madre. Un rostro obligado a llevar la máscara de la felicidad por el orgullo de su marido. Cuando salí de la habitación, Mateo ya estaba junto a la puerta principal. Comentó con sarcasmo que mi cara seguía pareciendo patética, pero que no había tiempo para arreglarme más. Justo en ese momento, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. No de alegría, sino de ansiedad. El primer invitado había llegado. La fiesta infernal estaba a punto de comenzar. Mateo cambió su expresión al instante. Una falsa y radiante sonrisa se dibujó en sus labios. Abrió la puerta con entusiasmo, recibiendo al invitado con una sonora carcajada. Yo me quedé detrás de él, con la cabeza gacha, respirando hondo el aire que se sentía opresivo, y me preparé para hacer el papel de sirvienta en mi propia casa, el día de la muerte de mi madre. En cuanto la puerta se abrió de par en par, la tranquilidad de nuestro hogar se desvaneció. Los compañeros de trabajo de Mateo entraron ruidosamente, trayendo consigo una mezcla de diferentes perfumes y risas ensordecedoras. Entraron sin pedir permiso. Sus zapatos resonaban en el suelo que yo había limpiado con tanto esfuerzo. Nadie me dio el pésame. Quizás Mateo no se lo había contado, o quizás para ellos la muerte de una anciana no era lo suficientemente importante como para arruinar el ambiente de fiesta.
Se dispersaron inmediatamente por el salón y el comedor, admirando los muebles y elogiando el éxito de Mateo por su reciente ascenso. Yo me quedé en un rincón, sosteniendo una bandeja con vasos de zumo de naranja frío que había preparado de antemano. Mateo me presentó rápidamente, no como su esposa en duelo, sino como la anfitriona lista para servir. Algunos de ellos asintieron cortésmente, pero sus miradas estaban vacías. Me miraron brevemente antes de volver a sus animadas conversaciones con Mateo. Mateo parecía disfrutar enormemente del momento. Era el centro de atención, contando chistes sin gracia que eran recibidos con risas exageradas por parte de sus subordinados. Cada carcajada era como una aguja clavándose en mi corazón. Sus risas sonaban como una disonancia grotesca con mi estado de ánimo desolador. Era como un baile de máscaras en medio de un cementerio. Mi primer deber comenzó. Mateo me hizo un gesto con los ojos para que sirviera las bebidas rápidamente. Caminé lentamente, ofreciendo la bandeja a cada invitado. Mis manos temblaban por el peso de la bandeja y por la emoción que intentaba reprimir. Uno de los amigos de Mateo, un hombre corpulento, cogió un vaso sin siquiera mirarme, demasiado ocupado hablando de un nuevo proyecto que iban a lanzar. Los vasos pasaron rápidamente de mano en mano. Tuve que ir y venir de la cocina para rellenar la jarra y traer aperitivos. Mis piernas, ya cansadas por haber estado de pie durante horas en el tanatorio, me dolían aún más, pero no me atrevía a sentarme. Mateo siempre me vigilaba de reojo desde la distancia, asegurándose de que no descansara ni un segundo. El ambiente se volvió aún más ruidoso cuando llegó el segundo grupo. Entre ellos había una mujer que destacaba especialmente. Se llamaba Verónica. Era una colega a la que Mateo mencionaba a menudo en casa por sus logros, pero yo podía percibir algo más en la forma en que Mateo la miraba. Verónica entró con una actitud muy segura, como si fuera la dueña de la casa. Saludó a Mateo con familiaridad, incluso tocándole el brazo de una manera demasiado cercana mientras sonreía alegremente. Mateo parecía encantado con la llegada de Verónica. Su rostro se iluminó de una manera que no había visto cuando me miraba a mí. Verónica me examinó de pies a cabeza con una mirada de evaluación despectiva. No había una sonrisa amable en sus labios cuando me miró. Solo una leve y astuta sonrisa. Mateo guió inmediatamente a Verónica y a algunos de sus amigos más cercanos al lugar más cómodo, el sofá principal. Me llamó en voz alta y me ordenó que le trajera un plato de comida a Verónica. Dijo que Verónica era una invitada especial y que debía ser bien atendida. Tragué saliva, conteniendo la amargura que me subía por el pecho. Traje un plato y lo llené con la comida que había preparado antes entre lágrimas. El estofado de ternera, las gambas al ajillo y un trozo de tortilla de patatas estaban cuidadosamente dispuestos en el plato. Se lo llevé a Verónica y se lo ofrecí respetuosamente. Verónica lo aceptó sin una sola palabra de agradecimiento. Lo miró con una mirada burlona y comenzó a comer mientras seguía hablando con Mateo, ignorando mi presencia mientras yo esperaba de pie sus siguientes instrucciones. El incidente ocurrió en un instante. Justo cuando me disponía a darme la vuelta para ir a la cocina a por unas servilletas, de repente oí el fuerte sonido de un plato al caer. ¡Crash! El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo silenció la habitación por un momento. Todas las miradas se dirigieron al sofá principal. Me giré y vi el plato que le había dado a Verónica hecho añicos en el suelo. La grasienta salsa del estofado y la comida manchaban la alfombra favorita de mi madre. Verónica se levantó con una expresión de sorpresa exagerada y me miró acusadoramente. Gritó con un tono agudo que yo no había colocado bien el plato y que se le había resbalado de las manos, pero yo estaba segura de que se lo había entregado correctamente en sus manos. Mateo reaccionó al instante. En lugar de preguntar qué había pasado o preocuparse de que alguien pudiera cortarse con los trozos de cerámica, me regañó delante de todos. Me increpó con palabras duras, llamándome descuidada e incapaz de servir a los invitados adecuadamente. Mi cara se encendió, una mezcla de vergüenza y dolor. Las lágrimas que había estado conteniendo a duras penas volvieron a brotar. Quise defenderme y decir que Verónica lo había dejado caer, pero mi valor se desvaneció ante la mirada fulminante de Mateo. Sabía que si le contradecía, se enfadaría aún más, y me humillaría peor. Por otro lado, Verónica adoptó una expresión de víctima. Sacudió el pie, salpicado con un poco de salsa, y se quejó de que se le habían manchado los zapatos. Reuniendo lo que quedaba de mi dignidad, me arrodillé en el suelo. Empecé a recoger los afilados trozos de cerámica con las manos desnudas. Algunos invitados me miraron con lástima, pero nadie se atrevió a ayudarme, temiendo provocar la ira de Mateo. Verónica seguía quejándose de sus zapatos y me ordenó que limpiara la mancha de la alfombra rápidamente para que no oliera mal. Traje un paño y me incliné a los pies de Verónica, frotando la mancha de estofado mientras intentaba contener los sollozos para que no se oyeran. Sentí que mi dignidad era pisoteada sin piedad. En la casa de mi madre, el día de su muerte,
Estaba siendo tratada peor que una sirvienta por mi marido y su amiga. Después de limpiar el suelo, Mateo me ordenó que fuera a la cocina y no saliera hasta que se le pasara el enfado. Con los trozos del plato roto que habían sido testigos silenciosos de mi humillación, me dirigí a la cocina con paso vacilante. En la cocina, me apoyé en el fregadero y abrí el grifo a tope para ahogar el sonido de mis sollozos, que finalmente se desataron. Lloré amargamente, llamando a mi madre en mi corazón. «Mamá, mira a tu hija». Sollocé. «¿Por qué te fuiste tan pronto?» «No puedo soportarlo, mamá». El agotamiento físico y mental me hacía sentir mareada. Pero antes de que pudiera calmarme, Mateo apareció en la puerta de la cocina. No había venido a disculparse. Había venido a ordenarme que pelara fruta porque los invitados querían postre. Con manos temblorosas por el llanto, me sequé las lágrimas bruscamente. Pelé la fruta. Mateo volvió al salón. Y poco después, las risas volvieron a resonar. La música se subió de volumen. Parecían haber olvidado el incidente anterior, o simplemente no les importaba. Comían, bebían y bromeaban sobre mi dolor. El reloj marcaba las 4 de la tarde. El cielo exterior comenzaba a oscurecerse. Con la tenue esperanza de obtener un mínimo de compasión de mi marido, llevé la bandeja de fruta al salón y la coloqué sobre la mesa con la cabeza gacha, tratando de evitar la mirada triunfante de Verónica. De repente, en medio del bullicio de esa fiesta asfixiante, se oyó el suave sonido del motor de un coche deteniéndose justo delante de la valla de la casa. No era el sonido de un coche cualquiera, sino el ronroneo de un motor de un vehículo de lujo. Varios invitados que estaban sentados cerca de la ventana miraron hacia afuera y se callaron al instante. Susurraron, con los rostros tensos. Mateo, que sostenía un vaso de zumo y reía a carcajadas, también se cayó de golpe, al ver quién salía de ese coche. Un reluciente sedán negro. El tipo de coche que solo poseen los altos ejecutivos de las grandes corporaciones. Un chofer uniformado bajó y abrió cortésmente la puerta trasera. El ambiente festivo, que hasta hace un momento era un caos, se silenció de repente, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Uno de los amigos de Mateo, desconcertado, apagó la música. Todos se pusieron de pie con una actitud torpe y respetuosa. Por la puerta principal abierta, entró un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable y con un aura de liderazgo muy intensa. Era el señor Morales, el dueño de la empresa donde trabajaba Mateo, el respetadísimo presidente. Mateo se puso pálido. No esperaba en absoluto que su jefe supremo viniera a su humilde casa. Además, no lo había invitado porque no se consideraba a ese nivel. El señor Morales entró con una expresión impasible. Sus ojos recorrieron toda la habitación, desordenada y llena de los restos de la fiesta. Entonces, su mirada se detuvo precisamente en mis ojos, hinchados y enrojecidos. El silencio que cayó sobre el salón contrastaba dramáticamente con el ruido de la fiesta de hacía solo unos segundos, y se volvió asfixiante. El presidente Morales se detuvo en el umbral, emanando un aura de autoridad que intimidaría a cualquiera. Llevaba un traje gris oscuro de aspecto muy caro, que contrastaba con las camisas informales de los amigos de Mateo. Su cabello, que comenzaba a encanecer, estaba peinado hacia atrás con esmero, y su mirada penetrante recorrió la sala como si estuviera realizando una inspección sorpresa en una sucursal con problemas. No había sonrisa en su rostro, solo una mandíbula firme y una expresión indescifrable. El cuerpo de Mateo, que hasta hace un momento se erguía con la barbilla alta y arrogante, ahora parecía encogido. Su rostro, enrojecido antes por la ira hacia mí o por las risas con sus amigos, se había vuelto pálido como el papel. El sudor frío comenzó a perlar su frente, y su mano, que sostenía un vaso, temblaba tan violentamente que derramó un poco de su contenido. Mateo se apresuró a dejar el vaso en una mesa cercana, con un movimiento tan torpe que casi lo tira. Se ajustó nerviosamente el cuello de la camisa, tratando de reunir los fragmentos de su destrozada confianza. Con pasos apresurados y algo vacilantes, Mateo se acercó al señor Morales. Hizo una ligera reverencia, un gesto de respeto exagerado y adulador. Su voz se quebró al dirigirse a su jefe supremo. Mateo expresó lo sorprendido y honrado que estaba de que el señor Morales visitara su humilde morada. Se disculpó por no haberle enviado una invitación formal, explicando que se trataba de una pequeña celebración con su equipo del departamento y que no se había atrevido a importunar al señor Morales con su valioso tiempo. Mateo siguió hablando atropelladamente. De su boca salían palabras melosas sin cesar, como si intentara ocultar el pánico que se había apoderado de él. Invitó al señor Morales a pasar, ofreciéndole el asiento más cómodo en el sofá, el mismo que Verónica había ocupado antes. Pero el señor Morales no respondió de inmediato a la cálida bienvenida de Mateo.
Solo asintió muy lentamente, sin apartar su mirada escrutadora. El señor Morales entró lentamente. Sus zapatos relucientes producían un sonido rítmico sobre el suelo de baldosas. Los otros invitados, los colegas de Mateo, se apartaron automáticamente para dejarle paso. Permanecieron rígidos como estatuas, temiendo cometer el más mínimo error ante el dueño de la empresa que tenía sus destinos en sus manos. Verónica, que antes estaba sentada como una reina en el sofá principal, se levantó rápidamente, se arregló el pelo y la ropa, esbozando su sonrisa más dulce con la esperanza de atraer la atención del presidente. Verónica incluso tiró ligeramente del brazo de Mateo, indicándole que se la presentara al señor Morales, pero el señor Morales parecía no verlos. Su mirada se centró más bien en la decoración hortera de la fiesta, los platos sucios esparcidos y los restos de comida que aún no se habían limpiado. Mateo se sintió aún más desconcertado por la fría reacción del señor Morales. Intentó romper el hielo ofreciéndole bebidas y comida. Gritó mi nombre, pero esta vez no con la voz áspera de antes, sino con un tono suavemente fingido pero cargado de presión. Me pidió que trajera rápidamente una bebida caliente para el señor Morales. Quizás el mejor té o café que tuviéramos. Yo, que había estado de pie como una estatua en un rincón cerca de la puerta de la cocina, me sobresalté. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía muy avergonzada. Mi aspecto no era en absoluto apropiado para recibir a un invitado como el señor Morales. Mi ropa estaba húmeda por el agua de fregar, mis ojos estaban muy hinchados y mi cara estaba pálida y sin maquillaje. Quería esconderme, huir a una habitación trasera y no salir hasta que todos se hubieran ido. Pero en esta casa, las órdenes de Mateo eran ley, especialmente delante de su jefe. Con pasos pesados, me dirigí a la cocina para preparar el té. Mis manos temblaban al coger la mejor taza de porcelana que nos quedaba en el armario. Mi mente era un caos. ¿Por qué estaba aquí el señor Morales? Mateo dijo que no lo había invitado. ¿Era una coincidencia o había algún asunto urgente? Mientras vertía el agua caliente, pude oír la voz de Mateo en el salón, todavía tratando de explicar la fiesta. Mateo mintió. Dijo que la fiesta se había organizado a petición de sus amigos, que querían celebrar su éxito, y que le había sabido mal negarse. Intentó crear una imagen de líder de equipo leal y querido por sus subordinados. Sonreí amargamente al oír sus mentiras. Mis lágrimas volvieron a caer en la taza de té. Me las sequé apresuradamente. No debía llorar delante del distinguido invitado. Respiré hondo, tratando de calmar la agitación de mi pecho, y volví al salón con una bandeja que contenía la taza de té caliente. Cuando volví al salón, el ambiente seguía siendo silencioso y tenso. El señor Morales no se había sentado. Seguía de pie en medio de la sala, rechazando la oferta de Mateo de sentarse en el sofá. Mateo parecía aún más inquieto. El sudor ya le empapaba el cuello de la camisa. Verónica estaba de pie junto a Mateo, tratando de mantener una sonrisa amable, pero su sonrisa parecía forzada al ser ignorada. Cuando me acerqué con la bandeja en las manos, el señor Morales se giró de repente hacia mí. Su movimiento fue brusco y concentrado. Su mirada, que era fría cuando miraba a Mateo, se transformó en algo difícil de interpretar cuando se posó en mi rostro. Había sorpresa, escrutinio, y también un destello de profunda compasión. Mis pasos se detuvieron al instante, paralizados por la intensidad de la mirada de ese hombre de mediana edad. La distancia entre nosotros era de solo unos metros. Al darse cuenta de que el señor Morales me estaba mirando, Mateo se interpuso apresuradamente. Bloqueó la línea de visión del señor Morales, como si se avergonzara de reconocer mi presencia. Con un tono despectivo, dijo que yo era solo su esposa ayudando con los invitados, y se disculpó si mi aspecto ofendía la vista del señor Morales. Mateo incluso añadió la tonta excusa de que yo no me encontraba bien, por eso mi cara estaba pálida y sin vida. Intentó desviar de nuevo la atención del señor Morales hacia él, hablando de los objetivos de ventas del próximo mes que ya había superado. Pero los esfuerzos de Mateo fueron en vano. El señor Morales no escuchó en absoluto las divagaciones de Mateo sobre cifras de ventas o estrategias de marketing. El señor Morales levantó ligeramente la mano, una señal firme para que Mateo se callara. La boca de Mateo se cerró al instante. Su frase quedó interrumpida a la mitad. La sala volvió a quedar en silencio. Incluso parecía que la gente contenía la respiración. El señor Morales se movió, pasando por delante de un Mateo petrificado, y caminó directamente hacia mí. Sentí que mi corazón se detenía. No me atreví a mirarlo a los ojos, y bajé la cabeza, temiendo cometer algún error que pudiera enfadar aún más a Mateo o incluso hacer que lo despidieran. Mis manos, que sostenían la bandeja, temblaban con más fuerza, haciendo que la taza de té que había sobre ella tintineara ligeramente. El señor Morales se detuvo justo delante de mí. De su cuerpo emanaba un olor a colonia elegante y cara,
que enmascaraba el olor a comida que impregnaba mi ropa. Inesperadamente, el señor Morales extendió la mano, no para coger la taza de té, sino para sujetar la bandeja que estaba a punto de caerse de mis manos temblorosas. Su toque fue firme y cálido, transmitiendo una extraña sensación de seguridad. Me quitó la bandeja y la colocó él mismo en una mesa cercana, una acción que dejó atónitos a todos en la sala. El presidente de una gran corporación sirviendo al anfitrión. Mateo casi se atraganta al ver la escena. Verónica miraba con la boca ligeramente abierta. El señor Morales volvió a mirarme fijamente, sin importarle las miradas confusas de los invitados. Cuando finalmente habló, su voz sonó grave y profunda al hacer una pregunta de una sola frase, pero que atravesó directamente el corazón de mis defensas emocionales. «¿Por qué está llorando, señorita?», preguntó con suavidad pero con autoridad. Esa pregunta, cargada de una genuina preocupación paternal, derribó la muralla que se había estado agrietando desde la mañana. La pregunta del presidente Morales quedó flotando en el aire, pesada y exigente. «¿Por qué está llorando?». La frase resonó en mis oídos, agitando las emociones que había reprimido desesperadamente para salvar las apariencias de mi marido. Me mordí el labio inferior con fuerza para contener un sollozo que amenazaba con estallar. Sentí un ardor en los ojos. Las lágrimas se acumularon, nublando mi visión. ¿Cómo debía responder? Si decía la verdad, Mateo se enfurecería. Si mentía, mi corazón se rompería aún más. Miré de reojo a Mateo. Mi marido me fulminaba con la mirada, una amenaza clara que decía: «No digas tonterías». Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada. Negó con la cabeza de forma casi imperceptible, una señal para que me quedara callada o buscara otra excusa. Al ver que permanecía en silencio con la cabeza gacha, Mateo, impaciente, intervino. Soltó una risita, un sonido torpe y forzado. Se acercó al señor Morales, intentando darle una palmada en el hombro a su jefe, pero se contuvo en el último momento. Con un tono condescendiente, Mateo dijo: «Ah, disculpe a mi esposa, presidente. Ella es así. Un poco llorona y demasiado sensible. Ya sabe cómo son las mujeres. Quizás está emocionada por su visita, o simplemente cansada de cocinar todo el día. No es nada, presidente, no se preocupe». Mateo intentaba minimizar mis sentimientos, convertir mi dolor en una broma o en una debilidad femenina común. Quería ocultar a toda costa que estaba celebrando una fiesta sobre el dolor de su esposa, pero el señor Morales no se dejó engañar tan fácilmente. No se rió. Al contrario, su rostro se volvió aún más serio. Se giró lentamente para encarar a Mateo. Su mirada era afilada como la de un halcón acechando a su presa. «Señor Mateo», dijo el señor Morales con una voz baja pero que retumbó en el silencio de la sala. «No le he preguntado a usted. Le estoy preguntando a su esposa». La frase fue corta, concisa y letal. Mateo se calló al instante. Su rostro se enrojeció de vergüenza al ser reprendido delante de sus subordinados. Verónica, que estaba cerca de Mateo, también bajó la cabeza, sin atreverse a levantar la vista, fingiendo ajustar la posición de su reloj. La situación se había invertido. Ahora era Mateo quien parecía pequeño e indefenso. El señor Morales se volvió de nuevo hacia mí. Su expresión se suavizó, creando un espacio seguro para que yo hablara. «Responda, señorita. No tenga miedo. Diga la verdad». Las palabras del señor Morales parecieron darme una nueva fuerza. Una fuerza que no sabía de dónde venía. Quizás del espíritu de mi madre, que no toleraría que su hija fuera tratada injustamente. Levanté lentamente la cabeza. Vi el rostro de Mateo, lleno de miedo e ira. Pero esta vez, el miedo que sentía por él no era mayor que el dolor de mi corazón. Recordé el rostro pacífico de mi madre en su tumba esa misma tarde. Recordé cuánto deseaba ella mi felicidad. Y ahora, en la casa que ella me había dejado, estaba siendo tratada como una esclava. Ya era suficiente. No podía seguir ocultando esta podredumbre. Con una voz temblorosa pero cada vez más firme, empecé a hablar. «Disculpe, presidente, si mi aspecto le ha incomodado», comencé, con la voz ronca. «No lloro por ser llorona, ni por la emoción. Lloro porque tengo el corazón roto, presidente». Hice una pausa para tomar aire. El pecho me oprimía. Todos me miraban. Los invitados, que antes comían alegremente, ahora habían dejado sus platos. El ambiente era tan silencioso que se podía oír el tic-tac del reloj. Hace 2 horas, solo 2 horas, he vuelto del entierro de mi madre. Mi propia madre falleció ayer por la tarde, y apenas esta tarde ha sido sepultada. Esa confesión fue como una bomba de relojería que estalló. Al instante, se oyeron jadeos de sorpresa de varios invitados. Se miraron unos a otros con rostros de horror. Algunos se llevaron las manos a la boca al darse cuenta de la crueldad de la situación que estaban celebrando.
Habían comido y reído en una casa de luto, el día del entierro. La culpa comenzó a dibujarse en los rostros de los compañeros de Mateo. Se sintieron engañados, ya que Mateo no les había informado de la muerte de mi madre. Verónica parecía la más inquieta. Retrocedió lentamente, tratando de salir del centro de atención. Su rostro estaba pálido. Al darme cuenta del impacto social del suceso, continué mi historia sin prestar atención a sus reacciones. Mientras aún me quedaba valor, mi marido, Mateo, me obligó a seguir adelante con esta fiesta. Dijo que la muerte de mi madre no era importante, que la vida debía continuar y que su ascenso era más valioso que mi periodo de luto. Me ordenó que me secara las lágrimas, que cocinara toda esta comida y que sirviera a sus amigos con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. La tierra de la tumba de mi madre aún está húmeda, presidente. Los crisantemos sobre su tumba ni siquiera han empezado a marchitarse. Pero aquí, en esta casa, la música suena a todo volumen y se me prohíbe estar triste. Mis lágrimas volvieron a brotar. Pero esta vez las dejé correr mientras mantenía la cabeza alta. Había verbalizado la verdad que había sido reprimida por el orgullo de mi marido. Mateo parecía como si le hubiera caído un rayo. Abrió la boca para negarlo, pero no le salió ningún sonido. Se dio cuenta de que estaba acabado. Todas las miradas se dirigían ahora hacia él, cargadas de asco e incredulidad. Los mismos compañeros que antes lo elogiaban, ahora lo miraban como a un monstruo. ¿Cómo podía un hombre ser tan cruel con su esposa? ¿Cómo podía celebrar una fiesta justo después de enterrar a su suegra? La reputación que Mateo había construido durante años se derrumbó en un instante. El señor Morales escuchó toda mi historia sin pestañear. Su rostro cambió lentamente. De una expresión impasible y autoritaria, ahora emanaba una ira extrema. Su mandíbula se tensó tanto que las venas de su cuello se marcaron. Su mano derecha se cerró en un puño apretado a su costado. Su rostro se enrojeció por la furia contenida. Miró a Mateo con una mirada asesina. El aura de liderazgo tranquilo de antes había desaparecido, reemplazada por el aura aterradora de un hombre que presencia una injusticia ante sus propios ojos. El señor Morales se acercó a Mateo. Ahora la distancia entre ellos era mínima. Mateo retrocedió paso a paso hasta que su espalda chocó contra la pared. Estaba acorralado, sin escapatoria. El señor Morales señaló el rostro de Mateo, a escasos centímetros de su nariz. Su voz ya no era baja, sino que retumbó por la sala, haciendo temblar los cristales de las ventanas. Señor Mateo, ¿es cierto lo que dice su esposa? ¿Ha celebrado una fiesta de ascenso sobre la tumba de su suegra, el mismo día que su esposa ha perdido a su madre? El grito fue tan fuerte que Verónica se sobresaltó y dejó caer su bolso. Mateo temblaba violentamente, sus rodillas flaqueaban. Intentó balbucear una excusa incoherente. No, presidente, yo solo. Esto estaba planeado desde hace mucho. No era mi intención. Esas estúpidas excusas sonaron aún más patéticas a oídos de todos. Mateo intentó coger la mano del señor Morales para suplicar comprensión, pero el señor Morales la apartó bruscamente, como si la mano de Mateo fuera algo repugnante. «Cállate», volvió a gritar el señor Morales. «No necesito tus excusas de mierda. Pensaba que eras un empleado íntegro y decente, pero no eres más que un ser humano sin conciencia. Has atormentado a tu esposa en duelo para satisfacer tu orgullo y tu vanidad. La has obligado a preparar una fiesta antes de que sus lágrimas se secaran». El señor Morales miró alrededor de la sala, a los invitados que ahora bajaban la cabeza avergonzados. «Y todos ustedes han comido y bebido a gusto en una casa de luto. ¿Dónde está su conciencia?» Los invitados guardaron silencio. La vergüenza y la culpa los golpearon. La fiesta se había convertido en un tribunal moral en un instante. La música se había apagado hacía mucho tiempo. Las risas habían desaparecido, reemplazadas por una tensión asfixiante. Yo seguía en mi sitio, llorando lágrimas de alivio al sentir que finalmente me había quitado ese peso de encima. Pero aún no sabía que el verdadero shock estaba a punto de comenzar. El señor Morales se volvió a mirar a Mateo, que parecía una rata mojada. La mirada del señor Morales sugería que para él no se trataba solo de una cuestión moral. Había una ira personal en ella. Respiró hondo, controlando sus emociones antes de lanzar la siguiente bomba atómica que destruiría la vida de Mateo para siempre. «Señor Mateo», dijo el señor Morales con un tono helado. «Puede que estés orgulloso de tu nuevo puesto. Puede que te sientas grande delante de tus amigos, pero has olvidado una cosa muy importante». El señor Morales se acercó de nuevo y susurró con una claridad que llegó hasta los oídos zumbantes de Mateo. «Has subestimado a tu suegra. Pensabas que era una persona cualquiera. ¿No lo es?» El señor Morales sonrió con desdén. Una sonrisa terrible. «Hay algo que debes saber, Mateo. Toda la gente de este mundillo sabe perfectamente quién era tu suegra, la que acaba de fallecer.
Hizo una pausa dramática, dejando que el miedo recorriera cada nervio de Mateo. Todos la conocen y la respetan. Menos tú, su estúpido yerno. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban desorbitados por la confusión y el miedo. No entendía las palabras del señor Morales. Mi suegra era solo una maestra jubilada, pensó. ¿Qué tiene que ver con el mundo de los negocios? Pero al ver la expresión del señor Morales, Mateo se dio cuenta de que había cometido un error mucho más grande que celebrar una fiesta inoportuna. Un error del que se arrepentiría toda su vida. Las últimas palabras del presidente Morales quedaron suspendidas en el aire como un trueno recién estallado, dejando un eco aterrador en los oídos de todos los presentes. Mateo, con la boca ligeramente abierta y parpadeando rápidamente, parecía estar tratando de procesar la información que acababa de entrar en su cerebro, pero su lógica arrogante se negaba a aceptarla. Su rostro, antes pálido, ahora mostraba una expresión de patética confusión. Intentó esbozar una pequeña risa, un sonido seco que resultó extremadamente inapropiado en medio de la tensión asfixiante. Reuniendo los últimos vestigios de su arrogancia, Mateo intentó negar la realidad que se le presentaba. Sacudió lentamente la cabeza y miró al señor Morales con una mirada estúpida y condescendiente, como si el presidente acabara de contar un chiste sin gracia. Mateo dio un pequeño paso adelante, un acto increíblemente presuntuoso, como si intentara ponerse al mismo nivel que el señor Morales. Con una voz que intentaba sonar lo más indiferente posible, Mateo dijo que el señor Morales debía de estar confundido de persona o mal informado. Mateo explicó con confianza que su suegra, la señora Ana Torres, era solo una anciana corriente que vivía de la modesta pensión de su difunto padre. Mateo incluso añadió, con un tono burlón, que la señora Torres solía cultivar hortalizas en el patio trasero, vestía ropa vieja y a menudo le pedía más dinero para sus gastos. A los ojos de Mateo, la señora Torres era una carga, un viejo parásito sin valor alguno más que el de molestarle la vida. Estaba convencido de que el señor Morales hablaba de otra persona con el mismo nombre por casualidad. Al escuchar las divagaciones de Mateo, que denigraban aún más a la difunta, el señor Morales no estalló de ira como antes. Esta vez su reacción fue mucho más aterradora. Se rió. Una risa corta, cínica y fría que heló la sangre de todos en la sala. El señor Morales miró a Mateo como quien mira a un pequeño insecto repugnante, que no sabe que está a punto de ser aplastado. Comenzó a caminar lentamente alrededor de Mateo, como si observara una pieza de exposición defectuosa. El sonido de los pasos del señor Morales sobre el suelo de baldosas resonaba con fuerza en el silencio de la sala. Los invitados, incluida Verónica, contuvieron la respiración, intuyendo que una revelación monumental estaba a punto de producirse. Verónica, de pie en un rincón, empezó a sentirse incómoda. Su instinto le decía que había apostado por el caballo equivocado. El señor Morales se detuvo justo delante de Mateo, mirándole profundamente a los ojos. Con una voz tranquila pero cargada de fuerza en cada sílaba, el señor Morales comenzó a hablar. Dijo que la ignorancia de Mateo demostraba los ciegos que habían estado su mente y sus ojos todo este tiempo. El señor Morales explicó que la señora Torres había elegido una vida sencilla, alejada del lujo, y había rehuido la atención pública. Pero reveló que, detrás de esa ropa modesta y esas manos manchadas de tierra del huerto, la señora Torres era el cerebro genial detrás de la fundación de la gigantesca corporación para la que trabajaba Mateo. Era la fundadora y la accionista mayoritaria, con autoridad absoluta sobre la dirección de la empresa. Durante años, la señora Torres había controlado el negocio desde la sombra, permitiendo que ejecutivos como el señor Morales fueran la cara pública, mientras ella disfrutaba de una vida tranquila con su hija. Mateo retrocedió como si hubiera recibido una bofetada de una mano invisible. Sus piernas flaquearon al instante. Su memoria retrocedió rápidamente en el tiempo. Recordó cuántas veces había regañado a la señora Torres por asuntos triviales, como que la comida estaba sosa o el suelo no estaba lo suficientemente limpio. Recordó el momento en que le gritó cuando la señora Torres le pidió dinero para sus medicinas, cuando en realidad, si hubiera querido, podría haber comprado el hospital entero. Recordó cómo siempre se había jactado delante de la señora Torres de ser el pilar de la familia, presumiendo de su sueldo y su puesto, que no eran más que migajas en comparación con la fortuna de su suegra. Una vergüenza extrema, mezclada con un miedo paralizante, comenzó a apoderarse de él. Había estado insultando a la jefa de su jefe, a la dueña del trono al que él suplicaba por su sustento. El señor Morales aún no había terminado. Volvió a señalar el rostro de Mateo, esta vez con el dedo índice temblando por la emoción contenida. Gritó en voz alta para que todos en la sala escucharan esta dolorosa verdad. El señor Morales dijo: Mateo, toda la gente de este mundillo,
todos mis colegas, todos los grandes inversores, saben quién es la señora Torres. Se inclinan ante ella en señal de respeto. Honran su sabiduría y su poder. Todos saben lo grande que es. Menos tú. Las palabras menos tú fueron pronunciadas en un tono agudo que golpeó el pecho de Mateo. El señor Morales continuó diciendo que Mateo era la única persona que había estado físicamente más cerca de la señora Torres. Vivía bajo el mismo techo. Comía en la misma mesa, pero en mente y conocimiento, era la persona más lejana. La estupidez y la arrogancia de Mateo le habían cegado, impidiéndole ver el diamante que tenía en su propia casa. Mateo se desplomó en el suelo. Sus piernas ya no podían sostener su cuerpo tembloroso. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Miraba el suelo vacío con una mirada perdida. Su orgullo estaba hecho añicos. Su futuro estaba hecho añicos. Sus compañeros de empresa lo miraban con una mezcla de asombro, asco y lástima. Susurraban, dándose cuenta de que habían estado adorando al hombre equivocado. Acababan de estar en la casa de la dueña de la empresa, comiendo la comida preparada por la hija de la dueña de la empresa, y se habían burlado de la muerte de la propia dueña de la empresa. La culpa los abrumó. Uno a uno comenzaron a retroceder lentamente hacia la salida, deseando escapar rápidamente de esta situación tan vergonzosa. Verónica, al darse cuenta de que Mateo ya no era un activo valioso, sino un pasivo peligroso, se mantuvo en silencio. Cogió su bolso e intentó escabullirse entre los invitados, pero el drama aún no había terminado. El señor Morales se percató de la intención de los invitados de marcharse, levantó la mano y ordenó a todos que se quedaran en su sitio. Dijo que nadie podía salir de la sala hasta que el asunto estuviera zanjado. El señor Morales quería que todos fueran testigos de lo que estaba a punto de suceder. Quería que este momento sirviera de lección moral sobre la integridad y el karma para todos sus empleados. El ambiente de la sala volvió a ser asfixiante. Nadie se atrevió a contradecir la orden del presidente. Todos permanecieron como estatuas, con la cabeza gacha, esperando un castigo o, como mínimo, un largo sermón. Pero el señor Morales no tenía intención de sermonear. Se volvió hacia mí. Su mirada se suavizó al instante. Llamó a su secretario personal, que esperaba fuera, para que trajera un maletín de cuero negro. Yo seguía en mi sitio, paralizada en silencio. Mis lágrimas ya se habían secado, reemplazadas por un shock monumental. Sabía que mi madre tenía ahorros, pero nunca imaginé que fuera una magnate. Nunca me lo había contado. Siempre me había enseñado a ser austera, a ahorrar, a vivir con gratitud. Resultó que todo era su manera de educarme para que no me cegara la riqueza. Y ahora entendía por qué mi madre siempre sonreía con paciencia cada vez que Mateo la menospreciaba. No era débil. Simplemente observaba el teatro de Mateo con compasión. Estaba poniendo a prueba a su yerno, y Mateo había suspendido estrepitosamente. Me dolió el corazón al pensar en la soledad de mi madre, guardando este secreto para proteger mi matrimonio. El secretario del señor Morales, un joven con gafas y traje impecable, entró en la sala con paso firme. En sus manos llevaba un maletín de cuero negro de aspecto muy importante. Hizo una respetuosa reverencia al señor Morales y luego a mí. Era la primera vez que un extraño me hacía una reverencia en esta casa. Normalmente, los invitados de Mateo me trataban como a un ser invisible o a una sirvienta gratuita. El secretario colocó el maletín sobre la mesa de centro, sucia con los restos de la fiesta. El sonido del cierre del maletín al abrirse, un clic, resonó con agudeza en el silencio asfixiante. Mateo, que estaba derrumbado en el suelo, levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos se clavaron en el maletín con una mezcla de miedo y curiosidad codiciosa. Quizás, en algún rincón de su podrido corazón, aún esperaba que le correspondiera una pequeña parte. El señor Morales sacó un gran sobre marrón, sellado con cera roja con el logotipo oficial de un notario. Sostuvo el sobre con cuidado, como si fuera una reliquia muy valiosa. Explicó a todos los presentes que su visita de hoy no era, en realidad, para asistir a la estúpida fiesta de Mateo, sino para ejecutar la última voluntad de la difunta señora Torres. El señor Morales contó que, una semana antes de fallecer, la señora Torres había llamado en secreto al notario y a él al hospital para redactar este testamento. La señora Torres presentía que su tiempo se acababa y quería asegurarse de que el futuro de su única hija estuviera garantizado, y también quería dar su juicio final a su yerno. El señor Morales rompió lentamente el sello del sobre. El sonido del papel al rasgarse fue doloroso. Sacó varias hojas de papel grueso. Mateo contuvo la respiración. Se podía ver cómo se le tensaba el cuello. Verónica, atrapada cerca de la puerta, también aguzó el oído. Su naturaleza materialista la hacía sentir curiosidad por la cantidad de bienes que se mencionarían. El señor Morales comenzó a leer el contenido del testamento en voz alta y clara. El primer punto especificaba la lista de bienes de la señora Torres. Una lista tan larga que dejaría boquiabierto a cualquiera que la escuchara.
desde la participación mayoritaria en la empresa matriz donde trabajaba Mateo, hasta varios edificios comerciales en el centro de la ciudad, vastas extensiones de terreno en las afueras y enormes depósitos de dinero en diversos bancos. Incluso se reveló que esta misma casa en la que vivíamos, la propiedad de la tierra y el edificio, estaba enteramente a nombre de la señora Torres, a pesar de que Mateo siempre había afirmado haberla remodelado con su propio esfuerzo. Al escuchar la lista de bienes, la expresión del rostro de Mateo cambiaba a cada segundo, pasando del asombro a la admiración y al arrepentimiento extremo. Se agarró la cabeza con frustración. Ahora se daba cuenta de que había estado durmiendo sobre una montaña de oro, mientras trataba a la dueña de ese oro como a basura. Si tan solo hubiera sido un poco más amable con la señora Torres, si la hubiera cuidado de verdad, quizás ahora estaría disfrutando de todos esos lujos. La codicia era evidente en los ojos de Mateo. Comenzó a imaginar la vida de lujo que se le había escapado de las manos. Me miró con ojos suplicantes, esperando que yo pudiera ablandar el corazón del señor Morales o cambiar el contenido del testamento a su favor. Pero el señor Morales aún no había llegado a la parte más importante. Carraspeó para volver a centrar la atención de todos. Leyó la cláusula crucial, el corazón del testamento, una cláusula especial que la señora Torres había redactado ella misma con sumo cuidado. El señor Morales leyó la frase: todos mis bienes, acciones, propiedades inmobiliarias y dinero en efectivo serán heredados en su totalidad por mi única hija, Valentina. A mi yerno Mateo no le corresponderá ni un solo céntimo. A menos que... El señor Morales hizo una pausa, haciendo que el corazón de Mateo latiera con esperanza. Hay una menos que... Todavía hay esperanza, pensó Mateo. El señor Morales continuó con un tono aún más frío. A menos que se demuestre que Mateo ha sido un marido fiel, que ha respetado y amado a mi hija y a mí hasta el final de mis días. Pero si se demuestra que Mateo ha herido el corazón de mi hija, me ha descuidado en mi vejez o ha tenido un comportamiento inapropiado, este derecho de herencia se le cerrará para siempre, y cualquier acceso financiero que yo le hubiera podido proporcionar a través de la empresa será retirado de inmediato. El señor Morales cerró el documento con fuerza. Un sonido seco resonó. Miró a Mateo con una mirada asesina. Y hoy, señor Mateo, ante mis propios ojos y ante docenas de testigos, ha demostrado que no cumple esa cláusula de excepción. Ha hecho todo lo contrario. Ha celebrado una fiesta sobre el dolor de su esposa. Me ha insultado a mí y a la difunta. Por lo tanto, por la presente, el testamento de la señora Torres entra en vigor en su totalidad. Usted no recibe nada. Ni un céntimo. Mateo gritó. Su grito no era de dolor sino de rabia y desesperación, el grito de un perdedor que lo había perdido todo. Intentó levantarse y abalanzarse sobre la mesa para arrebatar los documentos, gritando que era injusto, que como marido tenía derecho a los bienes de su esposa, pero antes de que pudiera tocar la mesa, dos corpulentos guardaespaldas del señor Morales lo inmovilizaron al instante. Le retorcieron los brazos a la espalda y Mateo gimió de dolor. Mateo se revolvió como un loco, maldiciendo al señor Morales, a la señora Torres e incluso a mí. Su máscara había caído por completo. Su naturaleza violenta y codiciosa quedó expuesta ante todos. Yo miré a Mateo con una mirada vacía. El amor que una vez le tuve, un amor que le di sinceramente, a pesar de ser herida a menudo, ahora había desaparecido sin dejar rastro. Al verlo enloquecer por una herencia cuando la tumba de mi madre aún estaba fresca, me di cuenta de que nunca me había amado. Solo se amaba a sí mismo y la comodidad que yo le proporcionaba. Madre, tenías razón. Esta prueba me ha abierto los ojos. Me acerqué a la mesa y me puse al lado del señor Morales. Puse mi mano sobre el testamento. El papel se sentía frío, pero en él podía sentir el cálido amor de mi madre. Me había protegido incluso después de su muerte. Se había asegurado de que no fuera utilizada por el hombre equivocado. El señor Morales se volvió hacia mí y asintió con la cabeza en señal de respeto. Señora Valentina, dijo. Ese tratamiento hizo que Mateo reaccionara de forma aún más histérica, porque ahora mi estatus era muy superior al suyo. Según la voluntad de su madre, a partir de este momento usted es la propietaria legal de dichos bienes, y como accionista mayoritaria, tiene poder de voto en las decisiones de la empresa, incluido el destino de los empleados inmorales. El señor Morales miró fijamente a Mateo y a Verónica. Esa frase fue la señal para el contraataque. Ahora el poder estaba en mis manos. Miré a Verónica, que ahora estaba pálida como el papel. Se dio cuenta de que su carrera estaba al borde del abismo. Intentó sonreírme, una sonrisa que era una mezcla de miedo y adulación, pero yo me giré. El ambiente de la sala había cambiado 180 grados. Los invitados que antes me menospreciaban, ahora bajaban la cabeza con temor. Se dieron cuenta de que sus trabajos podrían depender de mi estado de ánimo.
pero no me interesaban. Mi atención se centraba únicamente en los dos traidores que tenía delante, Mateo y Verónica. Respiré hondo, inhalando el aire de la libertad mezclado con el aroma del dolor. Era hora de limpiar la basura de mi vida, igual que antes había limpiado la basura de su fiesta. El señor Morales hizo otra señal a su secretario. El secretario sacó una tablet y la encendió. Además del testamento, dijo el señor Morales, mirando alternativamente a Verónica y a Mateo, nuestro equipo de auditoría interna ha encontrado algunas transacciones sospechosas realizadas por el señor Mateo durante su mandato. Y, curiosamente, ese patrón de gastos coincide con el lujoso estilo de vida de una empleada. El señor Morales miró fijamente a Verónica. Señora Verónica, quizás pueda explicarnos cómo ha conseguido bolsos de diseño y joyas caras con el sueldo de una empleada normal, porque nuestros datos muestran que los fondos de la empresa malversados por el señor Mateo fluyeron hacia los objetos que usted lleva puestos ahora mismo. Los ojos de Mateo se desorbitaron. Había olvidado que había cometido pequeños desfalcos para complacer a Verónica, pensando que nadie revisaría los detalles de los gastos operativos, pero ahora, bajo la auditoría directa del presidente, todas sus fechorías salieron a la luz. El rostro de Verónica se transformó en una máscara de puro terror. Temblaba violentamente. El caro bolso que sostenía cayó al suelo. El secreto de su aventura y su corrupción fue expuesto de una sola vez. Ya no se trataba de una herencia perdida, sino de una posible pena de cárcel. El ambiente del salón, que había estado mortalmente silencioso, se transformó en un acalorado tribunal. El secretario del presidente Morales levantó la tablet, girándola lentamente para que todos pudieran ver las pruebas incriminatorias en la pantalla. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, como si fueran a salírsele de las cuencas. En la pantalla se mostraba claramente una serie de cifras y transacciones que había mantenido ocultas tras montones de informes financieros falsos. Mateo se creía inteligente. Pensaba que podía engañar al sistema de auditoría de la empresa, dividiendo grandes gastos en pequeños recibos, bajo conceptos como gastos de operaciones o atención a clientes. Pero había olvidado que la empresa para la que trabajaba había sido fundada por su difunta suegra, y que sus sistemas de vigilancia eran mucho más sofisticados que su mente retorcida. El presidente Morales señaló la pantalla de la tablet con un dedo acusador. Comenzó a desglosar los pecados de Mateo, uno por uno, delante de su esposa y su amante. La voz del presidente era monótona pero afilada, desgarrando los últimos vestigios del orgullo de Mateo. Leyó una transacción de hace un mes para la compra de un bolso de diseño en una boutique de lujo. La fecha coincidía con el día en que Mateo me dijo que tenía que trabajar toda la noche debido a una auditoría sorpresa. Resultó que su auditoría consistía en ir de compras de lujo con Verónica, usando la tarjeta de crédito de la empresa. Sentí una opresión en el pecho, no por celos, sino por un profundo asco. Mientras yo ahorraba en casa para pagar la factura de la luz, mi marido malgastaba el dinero de la empresa en otra mujer. Verónica, cuyo nombre fue mencionado en el informe de auditoría, temblaba violentamente. Su bonito rostro cargado de maquillaje estaba ahora manchado de sudor frío. Negó con la cabeza, entrando en pánico, e intentó zafarse de la forma más cobarde posible. Verónica gritó con voz aguda, afirmando que no tenía ni idea del origen del dinero. Se excusó diciendo que Mateo se lo había dado como regalo y que ella pensaba que era su dinero personal. Verónica empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de cocodrilo para salvarse a sí misma. Señaló a Mateo con un dedo adornado con uñas postizas, acusándolo de haberla engañado. Dijo que él la había seducido y la había presionado para que aceptara esos regalos. Al escuchar la traición de Verónica, Mateo enfureció. Su rostro se puso rojo como un tomate, y las venas de su cuello se marcaron. No podía aceptar ser el único culpable. La relación ilícita que tanto habían pregonado, la que llamaban amor verdadero a mis espaldas, se desmoronó en un instante cuando sus intereses personales se vieron amenazados. Mateo le devolvió el golpe a Verónica. Gritó que ella era quien siempre le pedía cosas. Mateo reveló que Verónica lo había amenazado con romper la relación si no le compraba una nueva joya. Ambos se insultaron públicamente, sacando a relucir los trapos sucios del otro, culpándose mutuamente. La escena era a la vez patética y catártica. Las dos personas que se habían unido para herirme, ahora se destrozaban mutuamente como perros callejeros peleando por un hueso. Los invitados, los compañeros de Mateo, observaban la pelea boquiabiertos. Sentían asco al ver ese drama barato. Ahora se daban cuenta de lo podrida que estaba la moral de su jefe y su colega. Empezaron a oírse susurros y risas burlonas. La reputación de Verónica como mujer de carrera elegante se derrumbó en un instante, siendo etiquetada como una mujerzuela materialista.
La reputación de Mateo como marido fiel y líder sabio también se desvaneció, convirtiéndose en un corrupto estúpido e infiel. En medio del caos, el presidente Morales hizo una señal a su secretario para que reprodujera un vídeo. Era una grabación de la cámara de seguridad de un restaurante de lujo. En la pantalla se veía claramente a Mateo y Verónica en una cena romántica, cogidos de la mano y riendo felices. La fecha del vídeo era nuestro 3er aniversario de bodas. Ese día Mateo me había dicho que le dolía el estómago y que se había acostado temprano en nuestra habitación. Resultó que, después de que yo me durmiera, agotada por las tareas domésticas, él se había escapado para encontrarse con Verónica. Al ver esa prueba visual, mi corazón se sintió como si una mano gigante lo estrujara. Dolía, era amargo, pero extrañamente, también sentí alivio. Alivio porque todas mis sospechas se confirmaron. No estaba loca, no era paranoica. Mi instinto de esposa tenía razón. Eran unos traidores. Me acerqué a la pareja que seguía discutiendo. Mis pasos eran tranquilos, pero cada uno de ellos los silenció. Quizás el aura de autoridad que había heredado de la señora Torres corría ahora por mis venas. Miré directamente a los ojos de Verónica. La mujer bajó la cabeza al instante, sin atreverse a sostenerme la mirada. Antes me había menospreciado por mi aspecto sencillo, pero ahora parecía muy pequeña ante mí. Hablé con una voz baja pero potente. Le dije a Verónica que lo sabía todo desde hacía mucho tiempo, pero que había guardado silencio, esperando que Mateo cambiara. Pero resultó que mi silencio los había envalentonado aún más. Señalé los platos de comida esparcidos sobre la mesa, la misma comida que Verónica había probado y despreciado antes. Le dije, con un tono helado, que disfrutara de esa última comida. Le dije que era la última comida que comería cómodamente en esta casa, y quizás la última comida decente antes de enfrentarse a la justicia. Mis palabras aterrorizaron aún más a Verónica. Intentó cogerme la mano, suplicando perdón, llamándome querida Valentina en un intento de familiaridad, pero aparté su mano con asco. No necesitaba las disculpas de la mujer que había destrozado mi hogar y había insultado a mi madre el día de su funeral. El presidente Morales me miró con orgullo. Vio en mí el reflejo de la señora Torres. Volvió a tomar el control de la situación. Con voz firme, el presidente Morales declaró que estas pruebas eran más que suficientes para llevarlos ante la justicia. La malversación de fondos de la empresa no era un asunto menor, era un delito penal. El presidente Morales ordenó a sus guardaespaldas que confiscaran el bolso y las joyas que Verónica llevaba en ese momento como prueba. Esos objetos habían sido comprados con dinero de la empresa y técnicamente eran propiedad de la empresa. Verónica gritó histéricamente. Cuando el guardaespaldas le pidió que se quitara el reloj y el bolso de diseño, fue completamente humillada y despojada de sus lujos delante de todas las personas que antes la habían admirado. Su máscara se rompió por completo, revelando su verdadera naturaleza codiciosa y cobarde. Mateo observó cómo Verónica era tratada como una delincuente, y supo que él era el siguiente. La realidad lo golpeó con una fuerza brutal. El puesto de director que acababa de celebrar se había esfumado. La herencia con la que soñaba se había desvanecido. La amante de la que se jactaba resultó ser una enemiga latente, y la esposa a la que había pisoteado ahora tenía el control total de su destino. Las piernas de Mateo cedieron. Cayó de rodillas justo delante de mí. El hombre que me había gritado e insultado hacía 2 horas. El hombre que me había ordenado servir a sus invitados como una sirvienta, ahora se arrodillaba a mis pies como un mendigo miserable. Las lágrimas brotaron del rostro de Mateo. Los mocos le corrían, mezclándose con las lágrimas, haciendo que su cara pareciera extremadamente repugnante. Comenzó a sollozar y a suplicar perdón. Se agarró al bajo de mi vestido, intentando besarme los pies. Dijo que había perdido la cabeza, que el estrés del trabajo era tan grande que había buscado una vía de escape. Dijo que podía jurar por Dios que todavía me amaba. Me suplicó que recordara los hermosos recuerdos de nuestro noviazgo, los dulces comienzos de nuestro matrimonio. Me rogó que lo perdonara y que retirara la denuncia del presidente Morales por nuestro amor, por nuestros sagrados votos matrimoniales. Incluso prometió cambiar, ser un buen marido, rezar mucho, hacer cualquier cosa si le daba una segunda oportunidad. Al escuchar esas adulaciones baratas y esas promesas manidas, sentí náuseas. Quizás la antigua yo, la mujer estúpida que siempre creyó que podía cambiar, se habría ablandado al ver sus lágrimas, pero la muerte de mi madre y los acontecimientos de hoy habían matado a esa antigua Valentina. Miré a Mateo con una mirada vacía y sin emociones. Recordé la reacción de Mateo cuando volví del funeral y estaba llorando. Esa frase resonó claramente en mis oídos. ¿De qué sirve llorar? Tu madre no va a volver a la vida. Esa frase era ahora un boomerang que volvía para golpearlo. Di un paso atrás, liberando mi vestido de su sucia mano, lo miré desde arriba, con una voz tranquila pero penetrante.
Le devolví sus propias palabras. Le pregunté, ¿por qué lloras? Le dije, de nada sirve llorar ahora. Tus lágrimas no van a restaurar la confianza rota. Tus lágrimas no van a revivir el respeto que te tenía. Le dije que dejara el drama, que no iba a cambiar ninguna decisión. Le dije que sus lágrimas eran falsas, que lloraba por haber perdido sus bienes y su posición, no por arrepentirse de habernos herido a mi madre y a mí. El presidente Morales, que estaba a mi lado como un protector, finalmente dictó la sentencia final. Con una voz lo suficientemente alta como para que todos los invitados que quedaban la oyeran, el presidente Morales pronunció las palabras de despido. Declaró que, a partir de ese momento, Mateo quedaba despedido de la empresa con deshonor. También recalcó que el equipo legal de la empresa procedería inmediatamente con una denuncia penal por la malversación de fondos y el fraude que Mateo había cometido. Mateo no solo perdió su trabajo, sino que sería incluido en la lista negra de toda la industria. Su nombre quedaría manchado, y ninguna empresa volvería a contratarlo. La ruina de Mateo se completó cuando su teléfono móvil, en el bolsillo de su pantalón, comenzó a sonar estrepitosamente. No era el timbre de una llamada normal, sino el sonido de una avalancha de notificaciones de mensajes. Mateo sacó el teléfono con manos temblorosas. Su rostro se puso aún más pálido al leer la pantalla. Eran mensajes de amenaza de cobradores de préstamos online. Para financiar su lujoso estilo de vida y complacer a Verónica, Mateo se había endeudado con varias aplicaciones de préstamos ilegales. Había pedido dinero con intereses altísimos, confiando en su gran sueldo y en el bono de ascenso para pagar las cuotas. Pero ahora, su fuente de ingresos se había cortado por completo. No tenía sueldo, ni bono, ni finiquito por su despido deshonroso. Esos cobradores parecían tener un sexto sentido. Atacaron exactamente cuando Mateo había caído a su punto más bajo. El teléfono siguió sonando. Empezaron a llover llamadas de números desconocidos. Mateo entró en pánico. Lanzó el teléfono al suelo, rompiéndolo, como si quisiera silenciar la amarga realidad que lo perseguía. Pero romper el teléfono no haría desaparecer el problema. La deuda era real, y ahora tenía que afrontarla solo, sin un céntimo en el bolsillo. Los compañeros de Mateo, al presenciar la completa destrucción de su antiguo jefe, comenzaron a marcharse uno a uno. Ya no querían tener nada que ver con él. Lo miraron con asco y desprecio. Algunos incluso escupieron en el suelo al pasar junto a él, en señal de desprecio por su actitud inmoral hacia su esposa y su suegra. Los invitados se fueron sin despedirse de Mateo. Solo asintieron respetuosamente hacia mí y hacia el presidente Morales antes de salir apresuradamente de la casa que ahora se sentía como un infierno para Mateo. Mateo estaba solo, realmente solo en medio del desordenado salón. Verónica estaba retenida por un guardaespaldas en un rincón de la sala, demasiado ocupada lamentando su propio destino como para preocuparse por él. Yo ya no me sentía pequeña, sino que me erguía con orgullo. Me sentía fuerte. Había visto al villano de mi vida desmoronarse por sus propias acciones. El karma había llegado de forma rápida, instantánea y dolorosa. Miré a Mateo por última vez, y luego le di la espalda. Caminé hacia la foto de mi madre, que todavía colgaba de la pared. Acaricié el marco, susurrando en mi corazón que se había hecho justicia. Ya no había nada que pudiera hacernos daño. Pero el castigo de Mateo aún no había terminado. El presidente Morales hizo una señal a su jefe de seguridad. Era hora de sacar la basura de esta casa. Mateo ya no tenía derecho a estar aquí. Esta casa era mía, herencia de mi madre, y no quería compartir el mismo techo con el hombre que había profanado nuestro sagrado matrimonio. La expulsión estaba a punto de producirse, y Mateo iba a sentir lo que era ser desechado como un trasto inútil. Igual que él había querido desechar el recuerdo de mi madre de esta casa esa misma mañana, el cielo exterior comenzaba a oscurecerse, con nubes de tormenta acumulándose, como si la propia naturaleza estuviera lista para recibir a Mateo con una fría tormenta, tan fría como el destino que le esperaba en la calle. El cielo exterior se había tornado de un gris plomizo, como si el universo se hiciera eco de la tensión que se respiraba en nuestro salón. El eco de la voz del presidente Morales despidiendo a Mateo aún reverberaba en las paredes, creando una atmósfera sofocante, pero, para mí, liberadora. Los últimos invitados se habían marchado apresuradamente, cabizbajos, dejando solo a Mateo y a Verónica, acorralados como ratas descubiertas en un granero. Yo permanecía de pie, erguida junto al señor Morales, observando con la mirada vacía a Mateo, que seguía arrodillado en el suelo. Su teléfono móvil roto yacía junto a su rodilla, un objeto muerto que era un testimonio silencioso de su ruina financiera. Pero el castigo social y económico no era suficiente, quedaba un asunto por resolver.
Una última posesión que debía serle arrebatada para que mi victoria fuera absoluta y completa. Se trataba de esta casa. La casa que Mateo había pregonado como su palacio. El lugar donde había actuado como un rey con poder absoluto sobre mi madre y sobre mí. Con los últimos jirones de valor que pudo reunir de entre los escombros de su orgullo destrozado, Mateo intentó ponerse en pie. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mirarme. Sus ojos estaban rojos, hinchados y revelaban un pánico absoluto. Sabía que había perdido su trabajo, sabía que había perdido su reputación, pero todavía creía que tenía un lugar donde quedarse. Con una voz ronca que intentaba sonar firme, Mateo señaló la salida y me gritó: «Me estaba echando». Dijo que si realmente quería romper con él y ponerme del lado del señor Morales, tenía que irme de su casa. Mateo proclamó a gritos que esta casa era el fruto de su sudor, su hogar, por el que pagaba la hipoteca cada mes, y que yo no tenía derecho a quedarme si no le obedecía. Gritó que podía quedarme con toda la herencia de mi madre, pero que esta casa era suya. Lo miré con profunda lástima. Qué patético era el hombre que tenía delante. Había vivido tanto tiempo en la fantasía que él mismo había creado que había olvidado qué era real y qué era mentira. No respondí a sus gritos. Simplemente me giré lentamente hacia el señor Morales, indicándole que era hora de jugar la última carta. El señor Morales asintió comprensivo. Volvió a sacar del maletín de su secretario una carpeta, esta vez de color azul oscuro, diferente a la del testamento. El señor Morales arrojó la carpeta sobre la mesa, frente a Mateo. La carpeta se deslizó suavemente y se detuvo justo delante de un jadeante Mateo. El señor Morales le ordenó a Mateo que abriera la carpeta y la leyera detenidamente antes de atreverse a echar a la legítima dueña. Las manos de Mateo temblaban violentamente al coger la carpeta. La abrió bruscamente, casi rompiendo los papeles de su interior. Sus ojos recorrieron las líneas escritas. Era la escritura de propiedad del terreno y del edificio de esta casa. Y en ella figuraba claramente el nombre de la propietaria legal, Ana Torres, el nombre de mi madre, no el de Mateo. Los ojos de Mateo se desorbitaron y su boca se abrió con incredulidad. Pasó las páginas de la escritura, buscando su nombre, alguna prueba de su propiedad, pero fue en vano. Su nombre no aparecía en ninguna parte. Me adelanté y me acerqué a Mateo. Mi voz era tranquila pero cortante en su conciencia. Le expliqué la verdad que mi madre había ocultado todo este tiempo para proteger el orgullo de su yerno. Le dije que el dinero de la hipoteca que me daba cada mes era irrisorio para pagar una casa tan grande en este barrio de lujo. El dinero que me daba apenas cubría nuestros gastos diarios de comida, si mi madre no lo hubiera complementado en secreto. Esta casa la había comprado mi madre hacía 10 años, mucho antes de que yo me casara con Mateo, pagada íntegramente en efectivo. Mi madre había dejado que Mateo sintiera que era el dueño de la casa. Había dejado que se jactara de las reformas. Aunque incluso el coste del cambio de papel pintado se lo había devuelto mi madre a través del dinero para los gastos, solo para que Mateo se sintiera como un cabeza de familia respetado. Pero hoy, como Mateo había pisoteado el honor de mi madre, la verdad debía salir a la luz. Mateo negó con la cabeza violentamente, negándose a creerlo. Gritó histéricamente que era imposible, que había invertido mucho dinero en esta casa, pero sus gritos fueron inútiles. La prueba legal estaba delante de sus ojos. No era más que un aprovechado que no conocía su lugar. Había vivido en la casa de la suegra a la que insultaba. Había comido con el dinero de la suegra a la que menospreciaba, y ahora intentaba echar a la propia hija de la dueña de la casa. El señor Morales miró a Mateo con un asco manifiesto. Dijo con voz retumbante que Mateo no tenía ni un centímetro de derecho sobre esta tierra. Y como la señora Torres me había legado todos sus bienes, la única propietaria de esta casa era ahora yo. Con el poder absoluto en mis manos, señalé la puerta principal, que estaba abierta de par en par. El viento de la noche comenzaba a traer una ráfaga de aire frío, como una señal para sacar la basura rápidamente. Dije la palabra que tanto tiempo había querido decir: «fuera». La palabra salió de mi boca con ligereza, pero con un peso devastador para Mateo. No grité, sino que hablé con la firmeza de una reina que da una orden en su propio dominio. Les dije a Mateo y a Verónica que se fueran de mi casa inmediatamente. No quería volver a ver sus caras. No quería que el aire de la casa que mi madre me había dejado se contaminara más con su aliento. Mateo intentó resistirse. Se levantó e intentó cogerme la mano, quizás para suplicar o para amenazar, no lo sé. Pero antes de que sus sucios dedos tocaran mi piel, los dos guardaespaldas del señor Morales se movieron con rapidez. Le agarraron ambos brazos, se los retorcieron a la espalda y lo inmovilizaron con fuerza. Mateo se revolvió como un loco, gritando e insultándome, llamándome esposa ingrata, pero sus gritos solo sonaban como los ladridos de un perro atrapado. Los guardaespaldas arrastraron a Mateo a la fuerza hacia la salida.
Los zapatos de Mateo chirriaron al rozar con el suelo de baldosas que yo había fregado con lágrimas esa misma tarde. Esta vez, ese suelo fue testigo silencioso de la expulsión del parásito que había estado carcomiendo mi felicidad. Al ver que arrastraban a Mateo a la fuerza, Verónica intentó aprovechar la oportunidad para escabullirse, pero no la dejé escapar tan fácilmente. La llamé en voz alta. Verónica se detuvo. Su cuerpo se tensó. Ordené al guardaespaldas que se asegurara de que Verónica también saliera por la puerta de mi casa y que no se llevara nada más que la ropa que llevaba puesta. El bolso, el teléfono y las joyas compradas con dinero fraudulento ya habían sido confiscados. Verónica me miró con ojos suplicantes, pero yo me giré. Tenía que sentir lo que era no tener nada. Igual que ella había intentado pisotear mi dignidad antes. Mateo y Verónica fueron empujados fuera de la puerta principal, cayendo tambaleándose en el patio delantero. El cielo, que había estado conteniéndose, finalmente se rompió. La lluvia comenzó a caer a cántaros, no una llovizna, sino un diluvio que los empapó en un instante. El agua de la lluvia se mezcló con las lágrimas de Mateo. Se levantó, empapado. Su pelo, antes peinado con esmero, ahora le caía lacio sobre la frente. Corrió de nuevo hacia la terraza, golpeando la puerta de cristal que los guardaespaldas habían cerrado desde dentro. Gritaba mi nombre, pidiendo perdón, diciendo que no tenía a dónde ir. Dijo que su cartera se había quedado dentro y que no tenía ni un euro en el bolsillo porque yo le había dicho al guardaespaldas que no se la diera. Yo estaba de pie detrás del gran ventanal del salón, observando la escena exterior con el corazón vacío. La luz de la terraza iluminaba la patética figura de Mateo. Golpeaba el cristal, su rostro pegado a él, distorsionado por los regueros de lluvia. Parecía un fantasma del pasado que intentaba atormentarme, pero este cristal nos separaba. Detrás de Mateo, Verónica estaba de pie, temblando de frío. El rímel se le había corrido, manchándole las mejillas y haciéndola parecer un payaso llorón. Mateo se giró hacia Verónica, esperando que su amante pudiera ayudarlo. Le pidió que lo llevara en su coche, que lo dejara dormir en su casa. Pero el drama en el patio aún no había terminado. Verónica, al darse cuenta de que Mateo era ahora un mendigo inútil que, además, la había arrastrado a problemas legales, se negó rotundamente. Bajo la lluvia torrencial, se oyeron los gritos de Verónica, que empujó a Mateo y lo hizo caer en un charco de barro. Verónica gritó que toda esta desgracia era culpa de Mateo. Lo llamó hombre de mala suerte, estafador, imbécil. La pareja que se había estado dando de comer pastel en la boca en mi fiesta, ahora se empujaba y se insultaba en el barro de mi patio. Los vecinos, atraídos por el alboroto, comenzaron a salir a las terrazas de sus casas. Observaban el espectáculo gratuito con miradas burlonas. La reputación de Mateo en este barrio se había derrumbado por completo. Ahora todos conocían su verdadera cara. Finalmente, avergonzada de ser vista por los vecinos y por el frío que le calaba los huesos, Verónica se fue corriendo bajo la lluvia, saliendo del patio de mi casa sin volver a mirar a Mateo. Lo dejó solo, tirado en el barro. Mateo intentó seguirla, pero resbaló. Se cayó y se levantó, caminando tambaleándose hacia la puerta que se había abierto automáticamente. El guardaespaldas del señor Morales, después de asegurarse de que Mateo había cruzado el umbral de la puerta, pulsó un botón del mando a distancia. La robusta y alta puerta de hierro se cerró lentamente, separando para siempre mi mundo del de Mateo. Mateo se quedó fuera de la puerta, agarrado a los fríos barrotes, mirando hacia esta casa, que ahora brillaba cálida y luminosa. Se dio cuenta de que las puertas del paraíso en el que había estado viviendo se habían cerrado para siempre, y que ahora tenía que enfrentarse al infierno terrenal que él mismo había creado. Me giré y me alejé de la ventana. No quería volver a verlo. Respiré hondo, inhalando el aire de la habitación que ahora se sentía más espaciosa, aunque todavía desordenada. El señor Morales me dio una suave palmada en el hombro, y me dedicó una sonrisa paternal y alentadora. Esa noche, con el sonido de la lluvia golpeando el tejado, me sentí verdaderamente sola, pero no desamparada. Me sentí libre. Esta casa volvía a ser de mi madre y mía. Un mes había pasado desde aquella noche de tormenta. El tiempo había volado, trayendo consigo cambios drásticos en mi vida. Esta mañana, el sol entraba radiante por las cortinas de mi habitación, saludando un nuevo día con una calidez diferente. Ya no había gritos de Mateo apresurándome para preparar el desayuno. Ya no había miedo a decir o hacer algo equivocado. La gran casa que me había dejado mi madre se sentía ahora silenciosa y pacífica. Me levanté con el corazón ligero, hice mis oraciones matutinas y recé por el alma de mi madre, para que descansara en paz. Después, me preparé para ir. No a la cocina ni al mercado, sino a la sede de la empresa. Me planté frente al gran espejo de mi habitación. Mi reflejo había cambiado. Mi rostro, antes apagado y siempre cansado por la presión mental, ahora parecía fresco y radiante.
Mis ojos, antes hinchados por las lágrimas, ahora emanaban determinación e inteligencia. Llevaba un traje profesional y elegante, sin adornos excesivos, pero que desprendía un aura de autoridad. Me ajusté ligeramente el pañuelo, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Hoy era un día importante. Se celebraría una junta general extraordinaria de accionistas, y yo, Valentina, ocuparía el lugar que mi madre debería haber ocupado. El coche de la empresa me esperaba en la entrada de la casa. Un chofer personal me abrió la puerta con cortesía. Durante el trayecto hacia el distrito financiero, observé los rascacielos de Madrid. Antes, yo era solo la esposa de un empleado corriente que no sabía nada de este mundo. Ahora, era la propietaria de uno de los edificios más altos de la ciudad. Al llegar a la oficina, la bienvenida que recibí fue extraordinaria. Desde la recepcionista hasta los jefes de departamento, los empleados hicieron una respetuosa reverencia a mi paso por el vestíbulo. Oí susurros de admiración. Sabían quién era yo. Sabían que era la hija de la fundadora de la empresa, la mujer que había destapado el escándalo de corrupción de un antiguo director, y había traído un aire de cambio fresco. Entré en la sala de juntas. La sala era grande, fría, y estaba dominada por una larga mesa ovalada de caoba. Alrededor de la mesa se sentaban directores y auditores de edad avanzada, con décadas de experiencia. Antes, ni siquiera me habría imaginado entrando en esta sala. Pero hoy, entré con la cabeza bien alta. El presidente Morales se levantó para recibirme y me invitó a sentarme en la cabecera de la mesa. El asiento que había estado vacío. El asiento de mi madre. Cuando me senté, todos guardaron silencio, esperando mis instrucciones. Con una voz tranquila pero firme, di comienzo a la reunión. Discutí la nueva visión de la empresa, políticas de bienestar para los empleados más justas y la erradicación de las prácticas corruptas que habían proliferado en la era de la anterior dirección. No hablaba solo como una heredera, sino como alguien que entendía los valores de trabajo duro y honestidad que mi madre me había inculcado. Mientras yo presidía una reunión en un fresco edificio de rascacielos, Mateo vivía un destino muy diferente. En un rincón sórdido y superpoblado de la ciudad, en una habitación de pensión húmeda y estrecha de 3x3 metros, Mateo yacía acurrucado sobre un colchón de espuma fino y con olor a moho. El techo de su habitación tenía goteras, y el agua de la lluvia de la noche anterior goteaba sobre el suelo de baldosas ya agrietado. No había aire acondicionado, solo un pequeño ventilador polvoriento y ruidoso. Mateo se despertó por unos fuertes golpes en la puerta. Su corazón dio un vuelco. No era un visitante, eran los cobradores de deudas. Desde que fue despedido y expulsado, la vida de Mateo se había desmoronado por completo. Su nombre estaba en la lista negra de la industria. Ninguna empresa quería contratarlo después de que se difundiera el escándalo de malversación e inmoralidad. Intentó conseguir trabajo como conductor de BTC, pero su cuenta fue rechazada por tener antecedentes penales en investigación policial. Sus ahorros eran nulos. Sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas. Sus amigos lo evitaban como a la peste. Incluso la mujer que antes adoraba, Verónica, era ahora testigo de la fiscalía, testificando en su contra para conseguir una sentencia reducida. Mateo estaba verdaderamente solo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, acompañados de gritos groseros exigiendo el pago. Mateo se tapó los oídos con la almohada, temblando de miedo. Su estómago le dolía. No había comido nada desde el almuerzo de ayer. Solo comía fideos instantáneos crudos porque el gas de su hornillo portátil se había agotado y no tenía dinero para comprar uno nuevo. Su rostro, antes pulcro y arrogante, ahora estaba demacrado, cubierto por una barba descuidada, y sus ojos estaban hundidos en unas terribles ojeras. Miró las noticias en las redes sociales en la pantalla de un teléfono barato y agrietado. Allí había una foto mía, junto al presidente Morales, lanzando un proyecto de responsabilidad social de la empresa. Yo sonreía elegantemente. Mateo lloró. Lágrimas de tardío arrepentimiento empaparon la vieja almohada. Volvió a recordar la cómoda casa, la deliciosa comida, y la esposa que lo había servido con todo su corazón. Había tirado todo eso por un placer momentáneo, y ahora, tenía que pagar el precio con una vida de sufrimiento. Volviendo a mi vida. Después de la reunión y de firmar algunos documentos importantes, le pedí al chofer que me llevara al lugar al que más deseaba ir, el cementerio parque. El cielo del atardecer era de un color rojo anaranjado. Cuando entré en el recinto del cementerio, una suave brisa mecía las hojas de los plataneros. Caminé hacia la tumba de mi madre. La tumba estaba ahora bien cuidada. La hierba comenzaba a crecer verde, y su nombre estaba bellamente grabado en la lápida de mármol negro. Me acuclillé junto a la lápida de mi madre, y coloqué una cesta de flores de jazmín frescas y fragantes, sus favoritas.
Acaricié suavemente el nombre de mi madre grabado en la lápida. Ya no había lágrimas de dolor que oprimieran mi pecho como hacía un mes, solo una cálida añoranza y una profunda gratitud. Comencé a hablar, como si mi madre estuviera sentada a mi lado. Le conté sobre la reunión de hoy, sobre el presidente Morales que tanto me había ayudado y sobre cómo estaba empezando a reconstruir mi vida. También le susurré en voz baja que se había hecho justicia, que la persona que nos había herido había pagado el precio y que por mi propia paz mental había perdonado ese pasado. «Mamá», susurré en voz baja, mi voz llevada por el viento del atardecer. «Ya no lloro. Ahora soy fuerte. Ya no tienes que preocuparte. El legado de valentía que me diste es mucho más valioso que toda esta riqueza». Cerré los ojos por un momento y sentí la presencia de mi madre en la brisa que me acariciaba el rostro. Fue como su último y cálido abrazo. Sentí como si una pesada carga se hubiera levantado por completo de mis hombros. Abrí los ojos y sonreí dulcemente a la lápida. Me levanté y me sacudí ligeramente el polvo de la ropa. El sol comenzaba a ponerse por el horizonte occidental. Pero para mí, no era el final del día. Era el nuevo amanecer de mi vida. Me di la vuelta y me alejé del cementerio con pasos firmes y seguros. En la puerta del cementerio mi coche me esperaba. Entré, lista para afrontar un futuro brillante. Un futuro en el que yo no era un extra en el drama de otra persona, sino la protagonista de mi propia historia. La historia de las lágrimas sobre una fiesta había terminado, cerrada con la tinta dorada de la victoria y la justicia.